del arca de la ofrenda. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban muchos. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca, porque todo lo que han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amado Dios Padre poderoso, Señor, te pido que en este momento, Señor, tome dominio y control en la palabra y en la enseñanza, Señor. Te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, Padre Celestial, que aparte todo espíritu de sueño, contratiempo, de entretenimiento, enfriamiento espiritual, Señor, que esté rondando aquí en la vida de mis hermanos en esta casa espiritual, Señor, sean reprendidos, tirados y llevados a prisión en oscuridad en el nombre de Jesús, Señor. Toma dominio y control, Padre, en esta palabra, como está escrito en tu mensaje, donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, usted ha prometido estar aquí. Hay una nación en medio, usted está habitando, Señor, hablando, Señor. Te pido que cada palabra que salga de mi boca sea la suya y más no la mía, Señor. Aparta, Señor, todo espíritu de emoción que me esté rondando, Padre Celestial, y no permita que de mí salga palabra de hombre, sino solamente tu palabra, tu enseñanza, Señor. Si tú no vas a exhortar, a reprender con tus palabras, hazlo, Padre Celestial, porque es muy necesario que tú nos exhortes, nos reprendas, Padre, en el momento que vamos a hablar tus palabras, Señor. Te pido porque que tú nos exhortas y nos reprendes, porque tú nos amas y nos enseñas cómo tenemos que estar y estando guiándonos delante de ti, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Toma dominio y control, Espíritu Santo de Dios. Amén. Tomemos asiento. El tema es cómo tú vas a ofrendar. Nosotros, para ofrendar a Dios, tenemos que ser unas personas muy minuciosas, irreverentes en el momento de ofrendar. Porque si tú vas a ofrendar algo para Dios, hazlo solamente para Dios. No lo haga para el hombre ni para que vea el hombre, hazlo para que Dios se glorifique en medio de la ofrenda que tú le vas a dar. ¿Cómo vas a dar tu ofrenda? Hay 2 ofrendas muy importantes que tenemos que estar y llevar a la casa de Dios. Primera, la ofrenda espiritual, lo que tú le vas a dar a Dios. Tú, si llegas a la casa de Dios, vas a venir, tienes que ofrendarle en momentos de la alabanza, de la adoración, en el momento de escuchar el mensaje, de hablar la palabra de Dios o de que tú vas a cantar. Pero hazlo para Dios, no para el hombre. Cuando venimos a ofrendarle a Dios, tenemos que olvidarnos de todo y solamente enfocarnos en lo que vamos a hacer para su reino. Porque Él se da cuenta cómo le estás ofrendando el pueblo a Dios. Él se da cuenta de lo que tú le vas a traer a Él, a su casa. Muchos nos fijamos cómo está el hermano, cómo está la hermana, cómo está el pastor, cómo están los líderes, y no nos fijamos en realmente cómo vamos a estar nosotros delante de Dios. ¿Cómo vas a ofrendarles a Dios? Predicando la palabra de Dios, haciendo un aire libre, haciendo la obra de Dios, son ofrendas para Dios. Pero tú nunca te gloríes de lo que tú estás haciendo, porque el único que tiene que tener la gloria y llevar la gloria se llama Jesús de Nazaret, nuestro Padre, Rey de Reyes, Señor de Señores, Jehová de los ejércitos y el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos unos simples instrumentos. Nosotros somos siervos, y el siervo no es mayor que el amo. El siervo no es mayor
que su amo, que su Señor. El siervo es obediente. El siervo tiene que hacer lo que Dios manda. Y si Dios nos manda a predicar el mensaje, tenemos que predicar, ofrendar en ese momento. Y hazlo de corazón. Hazlo porque tienes que hacerle para Dios. Nosotros tenemos 24 horas de vida. Pero tenemos que dedicarle el diezmo de nuestra vida. Son 2 horas 40 minutos para Dios. Pero eso tiene que ser dedicado a Él. Asimismo, la ofrenda espiritual tiene que ser para Él y por Él, para que sea bien recibida. Por eso que aquí nos habla claramente la palabra de Dios. Dice, y estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban muchos. Aquí no es que diezma más, aquí no es que ofrenda más. Aquí es como tú vas a ofrendarle a Dios. Como aquí nos dice en Marcos capítulo 12, versículo 41, también nos habla en el libro de Lucas capítulo 18, versículo 21, del 1 al 4, también nos habla a sí mismo. Porque tenemos que llevarle la ofrenda al Señor. Tenemos que ofrendarle, darle lo que es de Él y para Él. ¿Por qué? Porque eso es para Dios. Dice, levantando los ojos, en el libro de Lucas capítulo 21, versículo 1, dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban su ofrenda en el arca de las ofrendas. Por eso Él está viendo como tú estás ofrendando en este momento. El que importante que tú le pones en el momento de ofrendarle espiritualmente para Dios. Porque Él está viendo todos los pasos que nosotros hacemos y vayamos a hacer. Él lo está viendo. Él siempre ve. Nosotros creemos que nos vamos a burlar de Él. Jamás. Porque Él está atento a la mirada, cómo el pueblo está andando, cómo el pueblo está caminando con Él. Por eso que muchas personas vienen a arrodillarse aquí, sin una ofrenda. Pero no es el que va a escuchar, el que grita más duro, es el que Dios le va a escuchar. Porque la persona que hay momentos que está orando y comienza a gritar, es para que también el hombre lo escuche. Nosotros no somos, nuestro Dios no es sordo. Solamente en silencio con nuestro pensamiento, Él escucha lo que nosotros decimos. Por eso vamos en el libro de Lucas mismo, capítulo 18. También ahí nos va a hablar algo muy importante. Versículo 18, capítulo 18, versículo 11. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, la ofrenda que él estaba dando a Dios no era para que Dios escuchara, sino para que el pueblo escuchara. Y eso no tiene que ser así. Solamente que salga del espíritu mismo y clame, es un clamor a Dios, es muy diferente. Pero tú nunca puedes acercarte al púlpito y decirle, Señor, yo hago esto, te doy el otro para que la gente te escuche.
Es como que tú le estás sacando en cara a Dios lo que tú estás haciendo en la obra de Él. Y esto no es así. ¿De qué vale que tú grites tanto si tu corazón realmente no está ofrendándole a Dios? La ofrenda tiene que ser en espíritu y en verdad. La ofrenda tiene que ser que salga de ti, de lo más profundo de tu corazón, de tu mente, para que pueda ser llegada a Dios. Todo lo que tú le vayas a hacer, lo que le vayas a decir a Dios, hazlo en silencio. Por eso cuando Él nos manda, cuando tú vayas a orar, cierra puerta y ventana, ora en silencio, que Él escucha en silencio. No te manda a decir, coge, abre una bocina y comienza a gritar, a proclamar lo que tú quieres, lo que tú necesitas. No, en silencio. La ofrenda de Dios tiene que ser con amor. La ofrenda para Dios tiene que ser agradable para Él. Tú cuando tú vayas a predicar, hazlo con amor, hazlo para Dios, no para el hombre. Si tú le vas a cantar en el piano, hazlo para Dios, no para el hombre. Porque todo tiene que ser para Dios. Lo que hacemos aquí es una preparación, lo que vamos a hacer en el cielo. Lo que estamos haciendo aquí es una carta de presentación para poder entrar hacia la patria celestial. Todo Dios nos enseña y nos capacita. Por eso en el 42 dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca, siendo una mujer anciana, siendo una mujer que ya no tenía nada, no tenía nadie, tenía 2 monedas, tenía $2, lo que tú le quieras poner en este momento, para poder subsistir. Y le echó para Dios. Pero mientras los millonarios, los ricos echaban lo que les sobraba, le ponía para que el pueblo vea que ellos ofrendaban. ¿Cuál fue la que recibió el Señor y la vio con ojo de agrado? ¿Cuál fue la que aceptó, la que le agradó a Dios? No fue la que dio más, la que dio poco, porque la que dio poco fue la que dio, la que solamente lo que tenía. Nosotros para Dios no tenemos que dar nunca lo que sobra o lo que nos sobra, tenemos que dar lo que más necesitamos. Cuando tú vayas a ofrendar algo a Dios, y si lo vas a hacer, y fijarte si te vas a quedar sin plata, sin el dólar, mejor no ofrende. Porque eso no va a ser recibido para Dios. Ofrenda lo que te salga, porque la ofrenda es algo bien importante para Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú tienes que darle. ¿Cómo le estás ofrendando a Dios? ¿Cómo estás dándole a Dios lo que le toca? ¿Cómo le está dando a Dios lo que es de Él? Por eso vamos en el libro de San Lucas, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 2. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo, de verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todo. No te duermas, si te vas a dormir, anda de nuevo. Vamos. Estoy hablando. Está escuchando en la frente y que está durmiendo.
tenemos que ofrendar. Esta ofrenda que dio la viuda fue la que atesoró Dios. Aquí no es lo que yo le voy a dar para que me vea el hombre. Aquí no que voy a venirme a sentarme a dormir como aquella joven que se está durmiendo, porque esa ofrenda no es para Dios. No es la ofrenda que este joven le da cuando le da la gana al Señor, porque eso no es agradable a Dios. Tenemos que ofrendar en espíritu y en verdad. Tenemos que ofrendar. Lo que vamos a ofrendar en otro lado, tenemos que ofrendar en la casa de Dios. Porque no es solamente donde yo voy a un lugar, ahí está Dios. Dios está en todo lugar que nosotros le abramos la puerta del corazón para ofrendarle. Tenemos que aprender a ofrendar. Tenemos que aprender a darle a Dios. Si le vas a dar algo a medio amor, no le des nada. Quédate en tu casa durmiendo, que ahí estás mejor. Porque la ofrenda para Dios es algo importante, algo valioso que te va a salvar tu vida, te va a salvar de una condenación, te va a salvar de un castigo que pueda haber con el tiempo. Porque tú no le vas a dar tu tiempo a cualquier persona. Tú no le vas a dar el tiempo a cualquier ser humano, tú le vas a dar tu tiempo a Dios. Y Dios es el único que te agradece y te va a exaltar lo que tú le estás dando a Él. Porque Dios no es deudor de nadie. Dios no queda debiendo. Nosotros le debemos a Dios. Hasta el aire que respiramos, eso le debemos a Dios. Y nosotros no queremos darle lo que es de Dios. No es porque nos dio un ministerio, no es porque Dios nos dio un don, vamos a sentirnos superior a otro. No es por lo que Dios nos dio, vamos a sentirnos mejor que otro. Antes, entre más que Dios te dé, más dones, más ministerio, tienes que ofrendar con más amor y darle todo a Dios. Porque tú tienes una responsabilidad demasiado grande con Dios. Y esa es una de las pocas cosas que tú tienes que hacer. Ofrendar a Dios. ¿Y cómo le estás ofrendando a Dios? ¿O cómo le estamos ofrendando a Dios? Le estamos ofrendando en verdad, en espíritu y en verdad. Le estamos ofrendando de corazón. Esto no es así. Si no le vas a hacer con amor, vos no lo hagas. Porque tenemos que agradarle a Dios, no al hombre. ¿Cómo quiere que Dios te utilice? ¿Cómo quiere que Dios te saque del hueco donde tú estás si tú no haces lo que tienes que hacer? Por eso vamos en el libro de Marcos capítulo 12, al versículo 44. Porque todo lo que han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Lo que tenía, lo único. Es como mira, y pongan asunto y aprendan si quieren aprender. Jehová, ¿a quién entregó? Contésteme. No, ¿a quién entregó Jehová? Aquí en la tierra. A su hijo. No era un tesoro para él, y es un tesoro para él. Ahora, ¿tú qué le estás dando a Dios? ¿O qué le estamos dando a Dios? Esto no es lo que yo quiero, esto es lo que se merece Dios. Si Dios te dio una salvación, tienes que ofrendarle para Dios, con amor.
para que la atadura que tú tienes, se rompan, para que tus ojos espirituales se abran. No es que vas a comprar ministerio, no es que vas a comprar don, no es que vas a comprar salvación, sino que todo Dios te da. ¿Cómo le estás ofrendando a Dios? ¿Cómo le estás dando la ofrenda a Dios si no le estás dando de corazón? Pensamos nosotros que vamos que ya venimos con sentarnos y cantar aleluya y gloria a Dios, ya fue todo. ¿Lo estás haciendo de corazón? ¿Lo estás haciendo realmente para Dios? ¿O por una obligación? ¿O porque tú quieres? Todo eso cuenta. Si tú haces algo que no tienes que hacerlo, es un pecado. Todos lo sabemos. Pero si tú vienes y te paras, predicas, canta, o así sea barres, y no lo haces de corazón, eso es como un pecado que tú estás haciendo, cometiendo, porque lo estás haciendo con el que importismo. Para hacer algo para Dios, con qué importismo, no vaya. Si vamos a escuchar la palabra de Dios, sentémonos, escuchemos la palabra de Dios. Tenemos toda la noche para dormir, tenemos toda la mañana para pensar, tenemos toda la tarde para hablar. Pero en el momento que le vamos a ofrendar a Dios, tenemos que dedicarle la ofrenda a Dios, tenemos que dedicarle lo que Dios tiene que ser para Dios. Vamos a otras casas espirituales, ya nos falta llegar al techo, ya nos falta ya hablar en quichua. ¿Para quién está haciendo usted? ¿Usted cree que la misma unción que hay en otras casas no puede haber en las casas donde Dios lo tiene? Dios, la misma unción, porque Él es un Dios poderoso y un Dios omnisciente que está en todo lugar. Pero si tú no abres tu mente y tu corazón para que el Espíritu Santo administre donde tú estás, no puedes. No esperes ir a otro lugar para llenarte de la presencia de Dios. No esperes llegar a otro lugar para ofrendarle con amor a Dios. Tienes que ofrendarle. Si tú vas a ofrendarle con amor a otro lado, tienes que ofrendarle primero en tu casa, donde tú estás, para que esa ofrenda sea bien recibida. ¿Por qué crees que Dios nos está poniendo? Él puede llenar esta célula. En un 2x3 la gente puede venir. ¿Por qué cree que todavía Dios no permite? Porque tenemos que aprender nosotros cómo ofrendarle a Dios, para enseñarle el pueblo que viene a ofrendar. Si ustedes no le ofrendan, siendo los dueños, los mayordomos de casa, ¿cómo le van a enseñar a las personas de afuera? ¿Cómo Dios lo va a enseñarle? Primero es a nosotros. ¿Por qué cree que nomás estamos en familia? ¿Por qué? Porque nos está enseñando, nos está capacitando, nos está preparando. El comportamiento que vamos a tener y estamos teniendo ahorita, si no ponemos a cuenta con Dios y cambiamos nuestro comportamiento, va a ser el mismo. Y muchas personas que van a venir, ponte bien, porque este video lo voy a publicar. El mismo comportamiento que tenemos aquí y lo vamos a tener ahorita, es que lo vamos a tener siempre. Y va a ser una iglesia fría como el hielo. Va a ser una iglesia que no le van a permitir entrar a la presencia de Dios.
porque los dueños de casa están más fríos que los de afuera. Tiene que calentarse primero el dueño de casa para que venga el pueblo a calentarlo. Usted no puede calentar a alguien o enseñarle algo si ustedes no están preparados. Por eso Dios nos está preparando, nos está enseñando, nos está guiando. Aunque nos duela, nos cueste, nos reprenda, nos exhorte, tenemos que aprender cómo estar delante de Dios. Esas caras que están ahorita así van a estar siempre si ustedes no comienzan a poner de su parte. Esta cara que tienen no es solamente del quimpostismo, sino saber ofrendar. Y la ofrenda de Dios es muy sagrada. No esperemos que Dios mande a alguien a exhortar a su pueblo. No esperemos que Dios nos exhorte por la forma como estamos, por la forma como andamos, si nosotros podemos cambiar, si nosotros podemos ponernos a cuenta con Dios. Tenemos que aprender, tenemos que dejarnos guiar. ¿Por qué cree que Dios, el Señor, pone la ofrenda de la viuda? Porque ella, no entendiendo nada, dio mucho. Y los que tienen mucho no dan nada, porque dan lo que les sobra. Y en la vida espiritual, así sea que tú tengas un día, como tengas 1000 días en la iglesia, tu ofrenda tiene que ser con olor fragante para Dios, para Él, para que la ofrenda sea bien recibida. Porque Él está viendo cómo tú ofrendas. Él está viendo cómo tú le estás dando a Dios. Porque Él siempre ve, Él siempre examina. Ustedes piensan o pensamos que con decir 2 aleluya, 3 gloria a Dios, ya fue más que suficiente. No, toda la ofrenda es de corazón. Aquí le estoy hablando de ofrenda espiritual. Yo no estoy hablando de ofrenda económica. Para dar una ofrenda económica tiene que estar en espíritu. La ofrenda económica tiene que ser purificada con tu ofrenda espiritual. Si te estás viniendo a dormir, esa ofrenda no vale. Por eso Dios nos está enseñando en estas noches sobre la ofrenda espiritual. De aquí en adelante, lo que hagamos y hagan ustedes con la ofrenda espiritual, ustedes van a rendir cuenta con Dios. Y vamos a rendir cuenta con Dios. Puede ser la palabra dura. Dios permitió que le exhorte a ella, que te exhorte a ti. Es por algo. Porque si es en casa, gloria a Dios. No esperemos que nos exhorte en público, delante de la gente, que va a ser peor. Que la gente se te va a burlar, se te va a reír. Porque Dios sabe el pensamiento y los corazones de cada uno de nosotros. Por eso, jóvenes, como dicen el mundo afuera, ustedes son el futuro de la patria. Ustedes son los nuevos ministros de Dios. Y por tal cosa, tienen que aprender a ofrendar. Tienen que aprender cómo estar delante de Dios. Por eso vamos en el libro de San Lucas, capítulo 18, que la ofrenda de aquel hombre
no fue agradable para Dios. Capítulo 18, versículo 13. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. ¿Qué quiere decir? Que él, siendo un publicano, que ante los ojos de los fariseos, ante los ojos del pueblo, eran personas que no valían, eran personas ladronas, los catalogaban como ladrones, los catalogaban peor de las personas. Pero ese hombre vino y se acercó a la presencia de Dios. Pero él en silencio, orando, Señor, perdóname porque he robado. Perdóname, Señor, por mis malos pensamientos. Perdóname, Señor, perdóname. Solamente la comunión era con el Padre. Y esa ofrenda que él dio para Dios fue la que recibió. Porque aquel hombre lo hizo de corazón y en silencio, o tal vez hablaba entre los dientes. Por eso nosotros tenemos que aprender a ofrendar. Tenemos que aprender a darle lo que es de Dios. Si vamos a darle 10 minutos a Dios, es de Dios, olvidarnos que tenemos hasta familia en ese momento. Porque la comunión es con Dios, no con el hombre. Tenemos que aprender a ofrendar. Por eso es cómo le estás ofrendando a Dios. ¿Cómo le estás dando a Dios? Y así queremos que Dios nos responda. Así queremos que Dios nos dé. Si nosotros no sabemos ni pedir ni dar lo que es para Dios. Pedimos, pero no damos. El enemigo, con ser el enemigo con Satanás, que Dios lo reprenda en este momento. Él nunca te da nada si tú no le entregas nada a él. Y ni aún a él le puedes engañar. Siendo un ser que busca tu alma. Pero tienes que entregarle algo a cambio que tú valores, que tú quieras, hasta tu propia vida, para poderte dar una bendición. Pero él te da. Así es mismo Dios. Tú tienes que darle a Dios lo que es de Dios, lo que tienes que darle, pero en espíritu y verdad. Pero Él no te va a dar para condenación, sino para vida eterna. Lo que tienes que hacer es ponerte en cuenta con Dios y aprender a ofrendar. Porque la ofrenda es muy importante. Muchos nos enfocamos en lo económico. Está bien. Lo que es lo económico está bien. ¿Por qué? Porque primeramente todo jornalero es digno de su salario. Segundo, hay que hacer arreglos. ¿Y del dinero de dónde sale? De las ofrendas. Para comprarse ya un clavo de $1, tienes que salir de la ofrenda. Pero más el hombre se está enfocando en la ofrenda económica, pero no en la ofrenda espiritual, que Dios es merecedor también. Y esa ofrenda espiritual es para Dios. Y tenemos que aprender a ofrendar espiritualmente. Lastimosamente el pueblo no está ofrendando espiritualmente. Ya porque Dios nos dio un don, Dios nos dio un ministerio. Nos sentimos la única Coca-Cola del desierto. Nos sentimos que sin nosotros no pueden avanzar. Y esto no es así. Esto no es así. El que tiene don y ministerio, el que tiene que ofrendar antes más a Dios.
tiene que darle más tiempo a Dios, tiene que dedicarle, que el momento que va a hacer la obra de Dios, dedicárselo, pero hacérselo en espíritu y verdad y de corazón para Él. Porque todos tenemos que ser responsables en las cosas. Todos tenemos que aprender a asumir el rol que Dios nos ha dado, pero siempre con la humildad, siempre ser sencillo. No ser humilde y sencillo andar con la ropa más vieja, no ser humilde y sencillo andar todo despeinado, hecho un relajo para que diga, ve, esa persona es humilde, esa persona es pastor, es un profeta, un ministro, pero es humilde como anda vestido. Esto no es así. Tú puedes andar internado, con corbata hasta en los ojos, pero tiene que ser humilde en espíritu, ser humilde en personalidad. Esa es la humildad que le agrada a Dios. Pero nosotros no estamos haciendo eso, estamos haciendo a lo contrario. Y queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios reciba la ofrenda que le venimos a dar. Si esa ofrenda no sirve, si esa ofrenda no vale, porque no se la estás dando como tienes que dársela. Quería hablar de la ofrenda económica, pero en este momento me está hablando de la ofrenda espiritual, Dios. Porque también me está hablando a mi vida. También me está hablando. Por eso le digo, si Dios ha permitido que estemos aquí lo que estamos, es para enseñarnos cómo tenemos que ofrendarle a Él. Porque no le voy a enseñar a alguien, ofrenda a esto, al otro, si yo no lo he hecho, o estoy peor. Yo no le puedo exigir a mis hijos sean honrados si yo soy un ladrón. No puedo exigirle algo a alguien si yo no lo hago primero. Tengo que enseñarle a mis hijos, pero con ejemplo. Me voy a equivocar porque soy ser humano. Puedo cometer errores, lo cometo. Pero uno siempre trata de no caer en el mismo hoyo, uno trata de cambiar. Y tenemos que aprender de tratar de cambiar. ¿Para qué? Para poder ser ejemplo para las otras personas que van a venir. Este lugar donde se predica la palabra de Dios no es para debatir, no es para hacer pedazos a nadie, sino para hablar. Pero cuando Dios permite exhortar a alguien, lo exhorta. Y va directamente a la persona y en público, si es necesario. Pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad. Si yo no los reprendo a ustedes, la responsabilidad me la llevo yo. ¿Y qué cuenta le voy a dar a Dios? ¿Qué cuenta le voy a decir a Dios? Nosotros tenemos que ofrendar a Dios. Por eso es cómo le estás ofrendando a Dios. ¿Cómo le vas a ofrendar a Dios? La palabra de Dios es bien bonita. Y es más hermosa cuando te habla, cuando te reprende, cuando te exhorta, cuando te jala la oreja. Eso es lo más hermoso que hay. Porque Dios nos está enseñando, Dios nos está hablando en ese momento. Y hay que darle gracias a Dios cuando nos habla, nos reprende, nos exhorta. ¿Para qué? Para no desviarnos. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Si Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para hacer una ofrenda para limpiar el pecado al pueblo de Dios, nosotros tenemos que atesorar esa ofrenda que hizo Jesús, porque Él se ofrendó.
para que nosotros seamos limpios y purificados. Pero nosotros no estamos, esa ofrenda no la estamos haciendo valer. Si Dios dio lo mejor, lo más apreciado que Él tenía y tiene aún, tenemos que aceptar ese regalo. Por eso es cómo le estás ofrendando a Dios. ¿O qué le estás ofrendando a Dios? Nunca nos enfoquemos solamente en lo económico. Nunca digamos, no, tengo que ir a la iglesia y tengo que ya llevar la ofrenda tanto porque tengo que darle. Está bien, tienes que dar. Pero como te preocupas de tu bolsillo, preocúpate de lo espiritual. Esto, el espíritu, cómo le vas a ofrendar a Dios. Cada instante que tú estés en la iglesia, así sea un minuto que tú llegues, ese minuto dedícaselo a Dios, para que esa ofrenda sea bien atesorada. Y eso tenemos que aprender. Toco el piano, terminé de tocar y me voy, que predique. ¿Usted cree que eso es una ofrenda agradable a Dios? Eso no es una ofrenda agradable a Dios. Porque no es solamente que vengas a cantar, es también que vengas a escuchar la palabra de Dios. No porque tú cantas, se movió el Espíritu Santo, no es por ti, es por la misericordia que tiene el pueblo, al pueblo Dios. O porque alguien está intercediendo, no es por tu linda cara, por tu bonita voz. Bueno, terminé y me voy. ¿No crees que eso le agrada a Dios? Tú no. Y si otros lo hacen, que lo hagan, pero ustedes no. Nosotros no tenemos que ser así. No porque seas predicador vas a llegar a lo último, que después que esté el salmista, ya llega, tú predicas y se terminó y te vas. Tienes que estar del comienzo. Solamente que tú seas dueño de casa, el mayordomo, que tienes que estar afuera esperando a la gente, recibiendo, es lo único. Pero siempre con la mente y el corazón atentos de la alabanza, de la prédica. Pero nosotros tenemos que estar, cuando vamos a llegar a ofrendarle a Dios, no estar saliendo, no estar conversando tanto con tantas cosas, porque eso no es agradable a Dios. ¿Cuántas veces Dios nos habla? Y si nos dice, no, usted es un religioso, que hable. Porque la ofrenda tuya es personal con Dios. Es tu ofrenda que tú le vas a dar a Dios. Es muy personal. ¿Cómo le estás ofrendando a Dios? ¿Cómo le estamos ofrendando a Dios? Tenemos que autoexaminarnos. Tenemos que ponernos nuestro pensamiento y hacerlo ya, pero como tiene que ser. ¿A tú no te gustaría que tú estés aquí en este lugar y la gente durmiéndose? ¿A tú no te gustaría que tú cantando, la gente bostezando? Porque lo que tú haces allá, estando acá, te lo hace. ¿Por qué Dios te permite que te hagan? Para que tú veas lo que se siente. Porque si hay salmistas, si hay predicadores que lo hacen de corazón y se sienten tristes en su corazón cuando ven a una persona que no están metidos, que no están escuchando, que no están gozándose. Si sienten eso, si sienten, y por eso es
que tenemos que dedicarle a Dios lo que es de Dios. Por eso es que en la ofrenda, cuando Dios le preguntan que si tenían que darle a César lo que eran impuestos o no, y Jesús le hizo pedir una moneda y le puso ahí y le enseñó de quién es la cara, de César. ¿Y qué dijo Dios? Jesús: dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Te está hablando en lo económico y en lo espiritual. Tenemos que dar la ofrenda espiritual agradable a Dios, con olor fragante. Aprender de la ofrenda es un estudio largo, porque nos vas a enseñar ahí la ofrenda, para qué y de qué y cómo se sirve. Tenemos que aprender a ofrendar. Esto no es para que se sientan mal, y si se quieren sentir mal, siéntanse mal. Pero con el tiempo nos vamos a aprender. Y esto vamos a enseñarle a las personas que vienen. O cuando Dios nos levante para abrir otra obra y van a quedar ustedes en otras obras, que van a enseñarle: mire, hermano o hermana, así se hacen las cosas de Dios, se trabaja de esta forma. ¿Por qué? Porque Dios me enseñó, aprendí de parte de Dios. Y el pueblo va a aprender. Primeramente, a conectarse con Dios. Segundo, a ofrendar para Dios. Tercero, agradecer a Dios. Por eso, mientras que Dios me permita, ustedes no van a escuchar lo que ustedes quieren. Lo que Dios quiera hablar, hablaré. Y es muy necesario aprender. Porque si no aprendemos a las buenas, vamos a aprender a las malas. Este es un pequeño mensaje de parte de Dios sobre la ofrenda. Guardémonos en nuestra mente y en nuestro corazón y digamos nosotros mismos: ¿cómo le estamos ofrendando a Dios? ¿O qué clase de ofrenda le estoy dando a Dios? Porque Dios es merecedor de muchas cosas. Dios, tenemos que darle de corazón. Y cuando tú vayas a dar lo económico, no cojas y tires la moneda para que escuchen el sonido. Es una falta de respeto. La ofrenda se la da con delicadeza, se la da con amor, porque si tú haces, es un desprecio. Es como me estás dando algo con mala gana. Y esa ofrenda, así sea que tú le des un rubí, la mejor perla del mundo, Dios no te la va a aceptar. Cuando tú vayas a ofrendar, ve, ahí. Cuando tú vayas a diezmar, no vayas al diezmero, a donde están los sobres, a coger para que te vean, abrirlo y poner delante de la gente. Porque tú estás demostrando ahí: yo sí diezmo. Mire que estoy diezmando. Es mejor coja el sobre, llévelo a su casa, ponga el dinero. Y si quiere poner su nombre en la cantidad, póngalo, si no, no lo ponga, pero póngale diezmo, nada más, y verá que ese diezmo es atesorado a Dios. ¿Por qué? Porque los puestos en la casa de Dios no se compran.
Aquí no es el que ofrenda más, el que diezma más, lo voy a poner en un cargo. Estamos haciendo daño a las personas. Una vez ¿qué le pregunté yo a él? Y si está en pecado, si está mal, ¿cómo le vas? ¿Cómo se le hace? Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. La ofrenda. Ustedes saben que yo nunca digo lo que voy a predicar. Ustedes saben que yo nunca digo, ay, sí, que Dios me cambió el tema delante de la gente. Pero Dios me permitió hablar. Yo quería hablar con el económico, pero está hablando del tema espiritual. ¿Para qué? Para aprender a ofrendar. La ofrenda espiritual es muy importante para Dios. Tenemos que darla a Dios. Y nunca enfocarnos en que Dios, en que diezmos más le vamos a dar más. Por eso que yo siempre he dicho, yo no vine a jugar. Si quieren poner a jugar, pongan la iglesia. Porque yo no puedo estar mal y predicar. Porque me estoy haciendo daño a mí mismo y a la iglesia. No ve que lo que yo tengo voy a impartir a ustedes. Lo que yo soy en el púlpito le voy a impartir a ustedes. Si la persona, si Dios permite a que se acerquen o reconcilien a la persona, Dios sabe que una parte de mí conoce a la persona, porque viene a ser hijo espiritual de mí. ¿No sabían eso ustedes? Si yo estoy chueco en ese momento y se acercan 3, 4 personas, 5, ese mismo espíritu se va hacia la persona. Pero si yo estoy bien con Dios, lo mismo que tengo yo, se lo voy a transmitir a esa persona. Las personas van a ir. Por eso tenemos que saber ofrendar a Dios. No esperemos ir a una iglesia grande que llegue Jacinto Flores, que llegue Santillán, nunca reconocido, para, ay sí, llenarme del Espíritu Santo, remover y llegar hasta el techo. Si lo podemos hacer en mi casa, espiritual, Dios nos está dando. ¿Por qué? Dios a pocas personas que le da el privilegio de levantar una obra, Dios le da a pocas personas el privilegio de ser un ministro. Ofrenda para Dios es muy importante. Porque hay cosas para Dios que darse. Hay cosas que no estoy de acuerdo, hay cosas que sí estoy de acuerdo. No le gusta como la persona quiere ser lo que no es. Por eso Dios nos está permitiendo comenzar solo. Vamos para 10 meses. Estamos aún así, pero tenemos la presencia de Dios. Cada día más. Estamos aprendiendo poco a poco a ser pacientes, dedicarse a las cosas. Cuando ya estamos preparados, ahí sí a buscar las almas que vengan. Hay que buscarlas. Esa invitación. Una iglesia crece
nacen los hijos en casa. Es una iglesia que crece. No cuando vienen personas a reconciliarse, son hijos adoptivos. Pero los propios hijos son los que crecen en casa, nacen. Vámonos sobre los infiernos, como las ofrendas para hacer el pedido de la casa. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, por lo que tú me has hablado, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú me hablas en tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias por haberme exhortado, Señor, en el momento de ofrendarte espiritualmente, Padre celestial. Tú me has enseñado, Señor, en este momento cómo tengo que estar ofrendándote a ti, Señor, siempre. Porque lo que hago para ti tiene que ser con amor y delicadeza, Padre celestial. Y dedicar ese tiempo, Padre, en este momento, aquí en tu casa, ofrendarte. Pero solamente a ti, Padre celestial, porque tú eres el único que me restablece, me purifica y me guía, Señor. Te pido, Padre, que sigas poniendo palabras en mi boca, Señor. Aunque sean palabras duras, sean palabras fuertes, Padre celestial. Pero es muy necesario que tú me hables así, Señor, y habla a tu pueblo, a tus hijos, para que aprendamos cómo tenemos que estar, cómo tenemos que guiarnos, Señor, en tu palabra, en tu mensaje y en tu enseñanza, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso, que sobre todo el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, Señor. Enséñanos a seguir caminando en tu camino y ser unos ministros aprobados, Señor, delante de tu presencia, Señor, para poder agradarte solamente así, Señor. Y cuando vengan el pueblo que tú vas a poner aquí en esta casa, Señor, que lo sepamos guiar, Señor, porque como tú nos has guiado, Señor. Gracias por no poner un pueblo, Señor, aún todavía, porque aún nos falta que tú nos sigas puliendo, nos sigas preparando, Señor. Pero te pido, Señor, dame sabiduría e inteligencia para hablar y predicar tu palabra, Señor. Dame fuerza, Señor, para seguir avanzando cada día, cada instante, Señor, en este camino, Señor. Te pido, Señor, que en este momento bendigas las ofrendas que tu pueblo, tus hijos han traído, la ofrenda y los diezmos que han puesto en el alfolí, Señor. Que esta ofrenda sea llegada hasta tu presencia con olor fragante, Señor. Y que sea bendita y purificada, Señor, y bendecida al 100 por uno, Señor. Pero espiritualmente también, Señor. Porque lo material vendrá por añadidura, Padre amado, Dios eterno, en el nombre de Jesús, Señor. Y nos estamos despidiendo de tu casa, pero hermano, de tu presencia, Señor. Pero te pido, Señor, antes de salir de tu casa, Señor, te pido por la familia que se encuentran alrededor de aquí, de este sector, Señor. Bendícela, purifícala, Señor. Guíala con tu palabra, Señor. Señor, te pido por la vida de cada pescador que van a la faena de pesca, Señor, a hacer el trabajo laboral, Señor. Llévalo con felicidad y reguárdalo, Señor, allá en alta mar de todo peligro, de toda maldad. Reguárdalo de toda tentación, Señor. Y así mismo tráelo a prisa, Señor, aquí a su casa, porque atrás de un pescador hay una madre, una esposa, un hijo que lo espera con los brazos abiertos, Señor. Te pido también por mis vecinos que tienen su negocio aquí en tierra, Señor. Resguárdalos, purifícalos, Señor. Te pido por mi vecina, Señor, que tiene su tienda, mi vecina, Señor Carmen, Señor. Ella tiene su tienda, Padre celestial, bendícela, purifícala, Señor. Reguárdala de todo peligro, de toda maldad, de toda tentación, Señor. Y no permita que ningún ser de la potestad, ningún ser de las tinieblas, ni una maldad humana, Señor, llegue a tocar su negocio, Señor. Pon sus ángeles custodiadores custodiando su negocio, Padre celestial. Te pido, Señor, también por la fábrica de hielo que está al frente de aquí, Señor. Bendice aquel lugar de trabajo, Señor. Bendícelo, Señor, y provéele, Padre, Señor, fuente de trabajo. Porque ahí en este lugar, Señor, hay mucha familia, muchos padres, muchas madres, Señor, muchos hijos, Señor, que llegan a trabajar, ser una fuente de trabajo, fuente de ingresos, Señor. Reguarda, Señor, y resguárdalo a cada uno que trabaja, Señor, en esta fábrica, Señor, en esta hielera, Señor. Que sea tu presencia derramando ahí en aquel lugar.
Te pido también por la Policía Nacional, por los militares, Señor, resguárdalos, Señor, de todo peligro, de toda maldad, de toda tentación. Te pido por las personas que están privadas de prisión, Señor, que están en una cárcel, Padre Celestial. Te pido que ahí lleguen tu mensaje, tu palabra, Señor, en aquellos lugares, Padre Celestial, para que aquellas personas, Señor, que han endurecido su corazón, que han buscado el camino del mal, Señor, sean restaurados y purificados y nuevamente sean llegados, Señor, a tu casa, para que ellos puedan, Señor, ser unos hombres de bien, para que sean unos predicadores, Señor, unas personas que cuando salgan de aquel lugar, salgan, Señor, con un testimonio a predicar, pero de tu grandeza, cómo tú lo has tratado, cómo tú lo has guiado en ese lugar, Señor. Te pido también, amado Dios Padre poderoso, en el nombre de Jesús, Señor, por los doctores, por las personas que están en un hospital, Señor. Derrama tu presencia en ese lugar y levanta, Señor, al caído, levanta al enfermo y restáuralo, Señor. Te pido por todas las personas, Señor, que me están escuchando por la voz de estos parlantes, Señor. Que estas palabras lleguen a su mente y a su corazón, Señor. Y si hay algún hermano apartado de tus caminos, Señor, tráelo, Señor, también a tu casa, Señor. Tráelo, Señor, para que vuelva a retomar el camino, para que vuelva a retomar el trabajo que le pusiste en tu mano, Señor. Y así mismo poderte ofrendar, pero en espíritu y en verdad como te agrada a ti, Padre Celestial. Te doy gracias, Padre. Nos estamos despidiendo de tu casa, pero hermano, de tu presencia, Señor. Reguárdanos en nuestro lecho donde vamos a dormir, donde vamos a descansar, Señor. Que sea que todo sueño, revelación que tú nos des, Señor, dando un espíritu de entendimiento para poder entender lo que tú estás hablando en un sueño, una revelación. Pero si viene el enemigo, Padre Celestial, que ese sueño sea reprendido y llevado a prisión en la oscuridad en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén.